Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Katia Rosa Mesa Flores, de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ciencias Químicas, el curso de nivelación. En este momento yo le voy a explicar el ejercicio de la lección. En mi caso fue un ejercicio de funciones. Antes de ver el ejercicio, vamos a saber qué es una función. Una función es una relación que existe entre elementos de un conjunto de partida X al que le corresponde un elemento de un conjunto de llegada Y. Vamos a ver el ejercicio. Con la exposición, como les dije, ya era acerca de funciones. ¿Cuál es el ejercicio que se nos da? Sea la función f, que pertenece a los números reales, cuya gráfica se muestra a continuación. Esta es la gráfica. Entonces, es verdad que A, la función es inyectiva. B, la función es acotada inferiormente. C, la función es sobreyectiva. D, para todos los valores de x que sean mayores o iguales que menos 4, f de x van a ser números menores o iguales que 3. O el literal E, que nos dice que si la función es estrictamente creciente en el intervalo menos 4,2. La respuesta correcta es el literal D, pero vamos a analizar por qué esta es la verdadera y las demás son falsas. El literal A nos dice si es una función inyectiva. Recordemos que para que una función sea inyectiva, a cada elemento del conjunto de llegada Y le corresponde un único elemento del conjunto de partida X. Es decir, que no puede haber más de un valor en X al que le corresponda la misma imagen en Y. También es conocida como función 1 a 1. Una manera fácil de determinar si una función es inyectiva o no es trazando una línea horizontal que corte la recta. Si esta línea toca una sola vez a la recta, entonces es una función inyectiva. Pero si esta línea toca en más de un punto a nuestra recta, ya no es una función inyectiva. Vamos a ver lo que sucede con nuestro gráfico. Lo que vamos a hacer es que vamos a proceder, como está aquí, a trazar una línea. En este caso, esta línea toca 2 veces a nuestra función. Es decir, esta no es una función inyectiva. Por lo tanto, el literal es un literal falso. Ahora, vámonos al literal B. El literal B nos dice que si esta es una función acotada inferiormente. Para que una función sea acotada inferiormente, debe existir un número real k, tal que para todos los valores de x que pertenezcan al dominio de esa función, los valores en f de x vayan a ser números mayores o iguales que k. Es decir, que esto tenga una cota en la parte inferior. En pocas palabras, y más resumido, podríamos decir que una función acotada inferiormente es aquella función que tiene un número límite en la parte inferior. Por ejemplo, si vemos en este gráfico, la función viene desde hacia arriba, baja y llega hasta el punto menos 3. Y luego la función lo que hace es subir y seguirá subiendo. Pero la función ya no va a volver a bajar, lo que nos indica que esta es una función acotada inferiormente. Pero vamos a ver lo que sucede con nuestro gráfico. Si nos damos cuenta y nos ubicamos en la parte inferior de nuestro gráfico, la función tiene una flechita. ¿Qué nos indica esa flechita? Que este gráfico va a seguir bajando hacia el menos infinito. Por lo tanto, esta función no es una función acotada inferiormente. Ahora vamos con el literal C. Si la función es sobreyectiva. Recordemos que para que una función sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada Y tienen al menos un elemento del conjunto de partida X al que le corresponden. Es cuando son iguales en su codominio y su recorrido o rango. En pocas palabras, una función es sobreyectiva cuando ocupa todos los valores en Y. Ahora, vamos a ver lo que sucede con nuestra gráfica. Así como está aquí, es como debe ser una función sobreyectiva. En nuestra gráfica nosotros vemos que en la parte inferior la gráfica sí va en los valores en Y hasta el menos infinito. Pero ¿qué sucede en la parte superior? Si nos damos cuenta, sube y llega al punto 3 en el eje de las Y. Y luego vuelve a bajar y la función se mantiene constante. Es decir, que la función de aquí de esto constante ya no va a volver a subir, ya no va a seguir ocupando más valores en Y que el 2. Entonces, esto no quiere decir que esta no es una función sobreyectiva. Si es una función estrictamente creciente.
Las funciones estrictamente crecientes son aquellas funciones en las que al aumentar la variable independiente x, aumenta también la variable dependiente y. Es decir, la función es estrictamente creciente si para cualquier par de puntos x1 y x2 se cumple que f de x1 es menor que f de x2, como lo estamos viendo en esta gráfica. Aquí está x1, x2. F de x1 es un número menor que f de x2 y la gráfica es una línea que solamente está subiendo. Si la línea se detuviera en un punto y bajara, ya no sería estrictamente creciente. O si la línea se detuviera, siguiera constante y volviera a subir, tampoco sería estrictamente creciente. Para ser estrictamente creciente solamente debe subir. Vamos a ver lo que sucede con nuestra gráfica. Como nos damos cuenta, en nuestra gráfica, de por sí ya vemos que tiene una flechita que va hacia abajo, lo que nos indica que no es una función creciente, sino decreciente. Por lo tanto, el literal E es falso. Ahora sí, vámonos con el literal D. El literal D nos decía, para todos los valores de x mayores o iguales que menos 4, f de x tienen que ser números menores o iguales que 3. ¿Cómo leemos esto? En esta parte de aquí, que está encerrada está en el cuadrado, estos vendrían a representar los números que son mayores o iguales que menos 4. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Para todos esos números, f de x, o sea, mi eje de las y, deben tener su imagen números menores o iguales que 3. Y si nos podemos dar cuenta, en cada uno de estos números mayores o iguales que menos 4, las imágenes son números menores que menos 3. Y en el caso del 1, llega en la imagen en y hasta el punto 3, pero luego vuelve a bajar y en el punto 2 su imagen es 2. Y luego la función se vuelve constante y sigue. Entonces, esto sí se cumple. Todos los números que son mayores o iguales que menos 4 tienen como f de x, tienen como imagen números menores o iguales que 3. Por tanto, el literal D es verdadero. Gracias.